Eh, y sin más, pues es para mí un honor presentar a María Antonia Herradón Figueroa, que es doctora y conservadora de museos desde el año 1992. Ha trabajado en diversos museos, el Museo Cerralbo, el Museo del Pueblo Español, el Museo Antropológico, el Museo del Traje. Es profesora colaboradora en la Universidad Complutense, la Autónoma, la CEU San Pablo. Su ámbito de investigación ha estado tradicionalmente ligado al mundo de las creencias, de la joyería y de la indumentaria popular y de la indumentaria española. Y, por supuesto, todos sabemos, porque es un referente, que tiene una fructífera trayectoria científica y académica dentro y fuera de España. Y desde 2008 es conservadora jefe del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Así que te cedo la palabra, María Antonia, para gestionar este tercer bloque del quinto encuentro. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación y gracias a todos por el entusiasmo que manifestáis, dada la hora que es y dado el densísimo programa de este encuentro, dedicado a los inventarios como estamos viendo. El título general dice Inventarios y relaciones de bienes, valor y usos en instituciones culturales del siglo XXI. Es un honor, yo hablo por supuesto en nombre de la Academia, que la Academia esté representada en este encuentro porque la Academia no es que nos guste decirlo a nosotros en la casa, como la llamamos, sino porque es verdad, la Academia de Bellas Artes de San Fernando es la institución cultural más antigua de España. Es predecesora en el Museo del Prado a la hora de exponer públicamente sus colecciones y, por lo tanto, es predecesora en el uso y manejo de los inventarios, como voy a tratar de explicar en mi exposición. Unas breves notas cronológicas para explicar o para recordar a los asistentes las dos sedes que ha tenido la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En primer lugar, en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, entre 1744 y 1788, y una segunda sede, que es la que ya todos conocemos hoy en día, en la calle Alcalá de Madrid, entre 1778 y desde entonces hasta la actualidad. Recuerdo, aunque es un tema, por supuesto, bien conocido, que la Academia es una fundación borbónica, fundada con el nombre de Academia de las Tres Nobles Artes, y quiero señalar a continuación un dato que quizá no es o no se tiene tan presente cuando se menciona la Academia, que es el carácter puramente utilitario de sus colecciones. Las colecciones que vemos ahora nacieron con el propósito de impartir enseñanza. Entonces, por lo tanto, es una colección, se reúnen una serie de obras de artes y otros elementos, como veremos a continuación, con el fin exclusivo de impartir enseñanza, es decir, de formar el gusto de pintores, escultores y arquitectos en un primer momento, puesto que las tres nobles artes eran esas tres, pintura, escultura y arquitectura. El carácter utilitario de sus colecciones se concreta en dos aspectos: para la enseñanza, como ya he señalado, y también, por otro lado, para el desempeño de sus funciones. Es decir, es una escuela, una academia que tiene una serie de elementos dedicados a la enseñanza, a impartir la enseñanza, y otra serie de elementos, otra serie de bienes que están destinados a su funcionamiento. Entonces, estas dos, grandes bloques de bienes o de piezas, diríamos hoy desde un punto de vista museístico, perdón, son los dos grandes bloques, digamos, que articulan la academia que conocemos y que tenemos hoy en día. Otro aspecto muy importante es precisamente porque las colecciones o los bienes que tuvo la Academia desde su propia fundación en 1744 tenían un carácter utilitario, pues esto derivó en un control riguroso por parte de primero la Junta Preparatoria y luego pues, todos los artistas y también miembros de la nobleza que
formaron parte de su junta de gobierno, por decirlo de alguna manera, controlaron rigurosamente todo lo que los bienes de la academia. Tanto las obras que eran más convenientes para la enseñanza se intentaron adquirir o encargar o buscar a través de donaciones de artistas, escultores, pintores, etcétera, las obras más convenientes dentro de los cánones estéticos que se pretendían en el momento. Y luego, paralelamente, también se estableció un rigurosísimo control de gastos. Entre otras razones, porque al ser una fundación borbónica, los gastos en un primer momento, durante los primeros años, fueron asumidos por la corona. Entonces, pues ahí estaba el secretario de Estado de Hacienda o el intendente de la obra nueva del Palacio controlando esos gastos y haciendo esos inventarios que vamos a ver, de los que voy a hablar a lo largo de mi exposición. He ilustrado pues esta presentación con algunas obras, ejemplos de obras de los primerísimos años de la Academia, como Van Loo, Venus, Mercurio y el amor, o como esta caja de votaciones, que es bueno, pues un elemento, como digo, utilitario, pero necesario para desempeñar las funciones de la Academia, puesto que había que votar una serie de decisiones, elecciones, etcétera. Las colecciones que se fueron reuniendo o los grupos de piezas que se fueron reuniendo incluían pinturas, esculturas, dibujos, estampas, vaciados, libros y documentos en general. Toda la relación que he mencionado, salvo los documentos, tienen una finalidad, insisto, educativa. O sea, los libros eran libros, tratados de arquitectura, tratados de pintura, etcétera, y luego, bueno, el resto de las obras, los vaciados, las estampas, eran como las imágenes que servían para que los nuevos artistas o los artistas en formación adquirían el gusto y la estética que la corona buscaba en ese momento. Pues bien, todas estas colecciones, con el paso de los años, se fueron convirtiendo en secciones de la Academia, que son el museo, Calcografía Nacional, el taller de vaciados y el archivo biblioteca. Los documentos, obviamente, fueron al archivo y biblioteca, y en ese sentido la Academia pues, contó con eso que los museos tantas veces hemos echado de menos, que es un archivo. Nosotros en la Academia siempre hemos tenido un archivo para precisamente custodiar toda esa ingente documentación que se generaba con motivo de impartir enseñanza y con el objetivo de que la casa funcionara. Ahora veremos algunos ejemplos. En el siglo XVIII se realizan al menos, están digamos, reconocidos al menos 8 o 9 inventarios. Siempre voy a decir al menos porque es posible que la documentación de la Academia todavía, aunque bueno, ya está organizada, como veremos más adelante, etcétera, todavía reserva o puede reservar muchas sorpresas en este sentido. Los 9 inventarios, bueno, empiezan incluso el primero, como vemos ahí, 1743, incluso antes de la fundación de la Academia, porque, por ejemplo, el primer memorial, porque voy a hacer un inciso, cuando yo hablo de inventarios me voy a referir a todas las relaciones nominales de cosas, por decirlo de una manera genérica, que pueden adquirir la forma de inventario formalmente con un encabezamiento que dice inventario, pueden ser notas, pueden ser memorias, pueden ser memoriales, pueden adoptar, digamos, muchas presentaciones formales, pero en el fondo son listados de elementos indispensables para el funcionamiento y el buen orden de la Academia en todos los sentidos. Como digo, el primero es de 1743 y habla es una memoria de lo primero que necesita la Academia. O sea, es lo primero que necesita la Academia, algo tan obvio como una mesa, unas sillas, una escribanía de plata, unos candeleros, un brasero. O sea, estamos hablando de, no son estrictamente pinturas, no son objetos de arte, pero ya estamos
viendo que hay una relación de objetos, muchos de los cuales no se han conservado, obviamente, pero demuestran el interés por recoger toda esa ingente cantidad de elementos que van a formar parte de la vida de la academia desde entonces. Solamente mencionar, por citar algunos, pues por ejemplo, en 1744 tenemos el inventario de las obras que que la corona cede de las piezas que trajo, de los yesos que trajo Velázquez de Italia. Por ejemplo, es un inventario bastante completo. Muchas de las piezas hoy algunas no están identificadas. En 1775, por ejemplo, está datado un inventario de las piezas que Carlos III encargó vaciar de la vella de los papiros de Pompeya y Herculano, y otra serie de elementos de esas excavaciones que patrocinó Carlos III en la zona. Por ejemplo, en 1775-76, pues está datado otro inventario que también nos habla de piezas procedentes de las colecciones reales. Y por último, en el 1784 tenemos un inventario firmado o realizado por Antonio Ponz, en el que se mencionan obras de la captura del buque Westmoreland que, por orden de Carlos III, se depositaron en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. O sea, con esto quiero recalcar que hay muchos inventarios de muchos tipos. El más completo de esta época es el de 1745-58, que incluye pinturas, esculturas, dibujos, grabados, estampas, pero también una parte considerable de mobiliario, o sea, del mobiliario que la Academia necesitaba en esos años para su funcionamiento en la Casa de la Panadería. Bueno, ni qué decir tiene, sí, lo voy a mencionar, los inventarios del siglo XVIII no numeran las piezas, simplemente las relacionan y no les dan un número de inventario como tal. Eso ya va a ocurrir en el siglo XIX, cuando cambia ligeramente la concepción del inventario o cambia ligeramente la concepción de la utilidad de ese inventario. En el siglo XIX se computan al menos 25 inventarios de muy distinta naturaleza, unos más completos, otros menos. El comúnmente usado por los investigadores es el de 1804-1808, pero porque es el más, digamos, el más completo y el más extenso. Pero luego hay otros interesantes, como uno de 1813, que recoge las pinturas que después de la Guerra de la Independencia se llevaron al Convento del Rosario y desde allí luego se distribuyeron en parte a la Academia y en parte en algunos otros sitios. El siglo XIX también conoce la particularidad de que los inventarios empiezan a publicar, o sea, a editar. Se editan con el título de catálogo, aunque yo los he incluido bajo el concepto de inventario, porque realmente son exactamente idénticos a los inventarios manuscritos, a los que nunca se editaron, con una diferencia, especialmente en el inventario de 1817, en el manual se hace una mención especial por salas, porque ahora los inventarios ya se empiezan a hacer por salas de la Academia. Se hace una mención especial, como digo, a la sala reservada de la Academia, donde estaban los desnudos y en la que figuraban obras, por ejemplo, como estos dos desnudos que vemos abajo, uno de Rubens y otro, una obra anónima, una copia del Caballero de Arpino. Y, sin embargo, en la edición publicada no se hace mención de esta sala reservada. Esto es una particularidad que nos dice que había interés por conocer qué colecciones tenía la Academia, un interés que fue increciendo a lo largo, a medida que llegábamos a los años centrales del siglo XIX, pero que al mismo tiempo había una reserva o había una contención por parte de la Academia de mostrar según qué cosas al público, pues al público en general, claro. En este inventario de 1804-1808 es la primera vez que se enumeran las obras como tal, con un número,
con lo que llamaríamos hoy un número de inventario. He puesto ahí un pequeño recorte de una obra en la que se figuran los números de inventario adjudicados en distintos momentos del siglo XIX con distintos sistemas. El número pintado en blanco es el que corresponde al inventario de 1804-1808. A lo largo del XIX hubo otros intentos de hacer o de poner numeración a las obras de la Academia, como por ejemplo en 1857 Rivera hace otro inventario, que es al que le corresponde la etiqueta que vemos en forma romboidal, y en 1874 Pedro de Madrazo hace otro inventario, que es al que le corresponde la etiqueta circular que vemos ahí. Como he dicho antes, 5 de ellos fueron editados y en algunas ocasiones más de una vez. O sea, la Academia despertaba interés su colección, había ganas de que se abriera al público y cada vez con mayor, digamos, un horario más ampliado. Y bueno, pues ese fue, digamos, la aportación de los inventarios del 19. Los números de inventario, la difusión de las colecciones, o por lo menos una parte de ellas, que, como he dicho, estaban organizadas en los catálogos por salas. Había obra en la sala de juntas, en el oratorio, en las clases. Se mezclaba un poco no era un concepto de museo como entendemos ahora mismo, sino que había obra por toda la Academia y, obviamente, en los catálogos editados no estaban incluidas obras que estaban en almacenes o en otras dependencias, digamos, no sería correcto decir no visitables, sino no utilizadas en las labores académicas. No hay que olvidar que la Academia de Bellas Artes tenía y tiene una vida corporativa importante y las dependencias están vividas y están utilizadas. Esto todavía ocurre hoy en día y es una herencia, bueno, es tradición de la casa que así sea. En la primera mitad del siglo XX se publican 4 inventarios. Vuelvo a repetir que el concepto de catálogo con el que se publica es independiente a su contenido o al espíritu general de la publicación, o sea, que es difundir y dar a conocer lo que la Academia tiene en sus distintas salas. En este sentido, menciono el inventario de 1901, es el que recoge las obras de la Academia que pasaron al Museo del Prado, bueno, pues por decisión ajena de la Academia, entre ellas pues, las Majas de Goya, el Cristo de Goya o la Fortuna de Rubens. En la segunda mitad del siglo XX es cuando se produce ya el verdadero cambio de concepto y de, digamos, sí, de presentación, digamos, de las colecciones o de dar a conocer las colecciones al gran público. Esto coincide con la remodelación completa del edificio, coincide con la apertura del museo en 1985 y coincide con la llegada de personal técnico que tiene ya más preparación para hacer inventarios. Bueno, por supuesto, la figura de Pérez Sánchez, el inventario de pinturas conocido de todos, o Leticia Azcue, el inventario de escultura, o el inventario de la herencia de Fernando Guitarte, que es el resultado o es el compendio de una donación de artes decorativas, pintura y escultura también, pero particularmente artes decorativas, que hizo Fernando Guitarte, un legado que hizo Fernando Guitarte a su muerte. En el siglo XXI, a partir del año 2000, hubo un intento de proseguir esa labor de inventario. El inventario de Pérez Sánchez era el primero, luego hubo un segundo inventario de pinturas, tercer inventario de pinturas. Se intentó continuar por esa línea, pero bueno, obviamente irrumpieron ya las nuevas tecnologías y la Academia no tuvo más remedio que sumarse a esta nueva etapa. Tras un paso muy fugaz, enormemente fugaz, por Ceres y por Domus, que no se pudo, digamos, no pudo llegar a más porque la Academia no tenía personal para atender a esa… bueno, todos sabemos, o casi todos, o muchos por lo menos sabemos,
lo que implica la catalogación en CERES. Pues tras ese paso fugaz, la Academia decidió abrir su propia base de datos y bueno, es la que contamos, con la que contamos ahora, la base de datos Academia. Esto fue acompañado de la progresiva transcripción y digitalización de los inventarios más importantes. Insisto, no están todos los que he mencionado aquí, pero sí están los más importantes. Y esto bueno, pues, permite un acceso fácil y permite conocer extremadamente bien las colecciones, claro, siempre partiendo de los parámetros con los que abordamos todos los inventarios, que son, bueno, pues comparación, estudio, análisis de dimensiones, iconografías, en fin, ese cruce de datos constante e incesante que es el que precisamente nos aporta la documentación de estos inventarios. Como digo, en Academia Colecciones estamos volcando poco a poco toda la información con el equipo que somos, que siempre son menos de los que se deberían. Ya tienen cabida las artes decorativas, esas artes decorativas que aparecen muchísimas veces desde el comienzo de los listados de la Academia. En el capítulo de gastos, por ejemplo, muchas de ellas se incorporan ya o la vocación es incorporar y dar cabida también a esas artes decorativas, igual que a las medallas y a otra serie de y a todos los bienes que la Academia ha ido reuniendo en todos sus, bueno, en su ya larguísima vida. Yo animo a los inventarios están online, son consultables tanto en la versión transcrita como para el que tenga gusto, vista y a veces necesidad de ir al documento original, porque a veces las transcripciones ya todos sabemos que puede haber fallos. Pues invito a que visiten nuestro archivo de biblioteca y allí encontrarán todos estos inventarios con un material de estudio que va mucho más allá, por supuesto, de la pintura, escultura, como grandes adalides de la historia del arte español. Espero que les haya interesado el trabajo que se viene haciendo en la Academia en el campo de los inventarios y muchas gracias. Pues a continuación, Elena López Gil y Antonio García López nos van a hablar del inventario catálogo como herramienta, perdón, de la colección museográfica de Casariche. Nos van a hablar del inventario catálogo como herramienta de protección del patrimonio cultural en entornos rurales. Cuando queráis. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos que dar lo primero a la organización que ha considerado que estemos hoy aquí, en el Museo Cerralbo, que nos encanta, en tan buena compañía y hablando de un tema que nos ocupa, nos preocupa y nos apasiona. Ha sido una jornada, creo que, de mucho aprendizaje. Además de dar las gracias a la organización, tenemos que dar las gracias al equipo que tendría que estar ahora haciendo su presentación, que nos han cedido el paso por culpa del AVE. Muchísimas gracias, pero es que tenemos que salir volando. Bueno, este proyecto que hicimos Antonio y yo hace algunos años, se trataba de hacer un inventario de aquellos entornos, aquellos lugares que están en lo rural, que quizás se nos olvidan a todos. Hemos hablado de museos, hemos hablado de academias, de bibliotecas, y en el entorno rural, desde luego en la comunidad de Andalucía, que es de donde nosotros venimos, como notaréis todos por mi acento. Llevo 25 años allí, desde Madrid, y es que no he cogido ni esto de gracia, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, entonces, en el territorio andaluz, decía, sobre todo en el rural, hay un gran patrimonio, un patrimonio que nunca se ha inventariado, que nunca nadie ha catalogado, que no tenemos listados, como otras instituciones, y que por primera vez la Junta de Andalucía, que se encarga de la protección, catalogación, conservación, sacó unas convocatorias a las que nosotros presentamos este proyecto del que vamos a hablar ahora y que sobre todo Antonio va a hablar más de la metodología. Pues como ha dicho Elena anteriormente, esta convocatoria de subvenciones la presenta la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
en 2 ediciones, de las que los proyectos que hemos presentado hemos sido beneficiarios, en 2020 y en 2021 respectivamente. En este caso, el primero de los trabajos que acometimos fue el del inventario de bienes muebles de la parroquia de Nuestra Señora de la Fuensanta, en Corcolla. Deciros que es una población que está en el sureste de la provincia de Sevilla, que tiene 400 habitantes, en un entorno rural, y que esta parroquia en concreto presentaba la diferencia de que tenía 2 sedes distintas. Una de ellas era la propia parroquia, que estaba en el núcleo urbano, y por otro lado la ermita, que estaba a unos 3 kilómetros del núcleo urbano en un paraje natural. Este fue el primero de los proyectos, y el segundo de ellos fue la parroquia de Nuestra Señora del Socorro en Maduratosa, de nuevo una localidad también del extremo sureste de la provincia de Sevilla, y que, un poquito más grandecita, contaba con unos 2.700 habitantes aproximadamente. Cuando comenzamos con este proyecto, partimos de un planteamiento sobre qué patrimonio íbamos a catalogar, porque es verdad que tanto en una parroquia, en una iglesia, en las hermandades que están al cargo, que trabajan, que organizan una serie de festividades, de romerías, etcétera, etcétera, hay mucho patrimonio. Después de consultar toda la literatura al respecto, donde vimos muchas maneras de nombrar a ese patrimonio sacro, patrimonio religioso, patrimonio de hermandades, decidimos que nos íbamos a quedar con patrimonio cultural mueble, porque en la convocatoria no podíamos catalogar ningún inmueble. Por eso solamente vamos a hablar de mueble. Como sabemos y como hemos visto en presentaciones, bueno, en lo anterior, en la propia academia, este patrimonio es muy rico, pero es muy variado, lo que siempre hace más difícil sistematizar alguna ficha, porque siempre tenemos ese miedo de que se nos va a quedar fuera. Junto a ese patrimonio cultural mueble del que os hablamos, había un patrimonio inmaterial, íntimamente ligado a ello, porque tanto, bueno, cualquier rito, una misa, una procesión a los que son tan aficionados en Andalucía, que es un patrimonio muy rico en material, que tampoco entraba, pero es verdad que el patrimonio mueble va íntimamente ligado, con lo cual teníamos que nombrar el por qué eso estaba allí, por qué la Virgen de un sitio o de otro tenía ese ajuar, tenía ese joyero tan importante que tenía que ver, bueno, pues con el tema de las hermandades, etcétera, etcétera. Y uniendo a estos dos, hablamos de un patrimonio rural. Ese patrimonio que se encuentra en pueblos, como ha dicho Antonio, muy pequeños y donde nadie nunca se ha tomado la molestia ni siquiera de hacer una lista. En la primera visita que nosotros hicimos para hacer esa selección de las piezas que se iban a catalogar, nos empezaban a decir, y hay esto y hay lo otro, bueno, esto no está aquí porque en la última procesión se lo llevó no sé quién para limpiar a su casa, no lo ha devuelto, el otro se lo han llevado para coserlo, para... Y eso es continuo. Cada vez que íbamos, las piezas estaban en un sitio distinto. Menos mal que el personal del Instituto Andaluz de Patrimonios decía, no os preocupéis, el día que toméis nota de dónde están, fijamos eso, porque es imposible saber dónde están cada una de las piezas. La metodología de trabajo que diseñamos para realizar estos trabajos se resolvió mediante la utilización de procedimientos normalizados para este tipo de actuaciones, guiados por modelos pues, que se desprenden de la normativa en cuanto a materia de patrimonio histórico de Andalucía, así como la propia normativa y los propios criterios que contemplaba la convocatoria de subvenciones. En ello pues, se atendía a diferentes pautas, todas enfocadas pues, a un proceso de investigación crítico y riguroso encaminado a conservar, evidenciar y hacer legibles los valores de los bienes sobre los que se estaba actuando. Esta metodología nos permitió explicar el significado y el sentido más profundo del lugar, dando cohesión a todos los elementos patrimoniales y presentando el conjunto del patrimonio cultural que gira en torno a las dos parroquias desde el punto de vista singular y diferente que los bienes tenían. A través de estos proyectos pues, se pudo poner en valor el lugar, sensibilizar a la ciudadanía y dar visibilidad a una parte de esa historia local, de la comunidad. Criterios que se utilizaron para definir esta catalogación de estas piezas, pues por un lado
Atendimos a la plataforma SERE y a los campos de catalogación que en ella se contemplan. Y, por otro lado, pues el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico también daba una serie de metodología y documentación para poder crear esa ficha de inventario que más adelante diseñamos. Estas fichas se hicieron ex professo para estos proyectos y en los cuales pues, se atendía a los campos básicos que tenían en cuenta las dos instituciones anteriores de las que he hablado, pero aparte pues, insertábamos otros campos que creíamos conveniente que deberían aparecer reflejados en esa ficha por la idiosincrasia de las piezas y por el entorno donde se encontraban esas mismas piezas. Aspectos que valoramos a la hora de inventariar estos bienes, pues la singularidad, la representatividad o la autenticidad, incluso la identidad social, como ha dicho Elena anteriormente, de las piezas eran valores muy importantes a la hora de tener en cuenta el inventariado de estas diferentes piezas. Otros valores pues eran la continuidad del uso, porque también, como ha dicho ella anteriormente, son piezas que algunas de ellas se conservaban desde el momento en que se crea la propia ermita a finales del siglo XVII, y las piezas pues, se conservaban y se siguen utilizando con el mismo uso y función con el cual fueron creadas. Después el valor documental también se tuvo en cuenta, así como la vinculación con otros bienes culturales del entorno y el potencial educativo que encerraba cada una de esas piezas. Los criterios, por tanto, se quedaron definidos de la siguiente forma: el valor artístico que tenía la pieza, por lo singular y lo representativo; el valor histórico, a través de la documentación, pues la autenticidad o la representatividad de la propia pieza; el valor social, identitario de la población y del entorno; y el valor de conjunto para con la pieza y para con las piezas que se complementaban con ellas, como por ejemplo esta que estamos viendo, que era una parte de un retablo. ¿Tipo de piezas que inventariamos? Pues de todo tipo. Las típicas o las al uso, que son la escultura y la pintura retablística, pero también había orfebrería, textiles y patrimonio documental. Las fichas que se diseñaron tenían la salvedad de que servían para todas las piezas, salvo para el patrimonio documental, para el cual diseñamos un tipo de ficha con unos campos independientes y diferentes a los de las piezas, al resto de las piezas. ¿Qué resultados alcanzamos? Pues creemos que son importantes porque pasamos de no tener ninguna pieza registrada a tener 135 bienes catalogados, con los registros que se van sucediendo. Además, como ha dicho Antonio, pudimos entregarle a la hermandad unas fichas en papel, que era como ellos las querían, para que las tuvieran allí y supieran lo que tenían. Porque hasta ahora no sabían que había muchas cosas, pero no sabían ni el valor, ni la fecha, ni nada de eso. Además, todas estas fichas, todos estos inventarios o catalogación que nosotros íbamos haciendo, se insertaban en Mosaico, que es el sistema de catalogación de la propia Junta de Andalucía. Esto pasa un poco como en Domus, solamente se puede entrar si tú estás registrado porque estás trabajando en ello. Si no, llegas a esta pantalla y olvídate porque no puedes seguir adelante. Se iban metiendo ahí de forma sistematizada y creemos que eso fue un avance importante. En cuanto a la difusión, nos parece importante porque de Mosaico, la propia Junta de Andalucía vierte todo este contenido en la Guía Digital del Patrimonio de Andalucía. Esto sí que es público. Aquí puede entrar todo el mundo y el patrimonio que se puede encontrar es muy rico. No solamente hay patrimonio mueble, patrimonio inmaterial, también hay paisaje, en fin, que se puede encontrar. Es bastante fácil de usar. Y cuando pones tú el nombre de la pieza que estás buscando, aparece. A veces en Domus tú pones el nombre y sabes que la pieza está y no aparece, porque está registrada de otra forma. Pues es verdad que nos parece una muy buena herramienta, que además las piezas que van entrando aquí se van actualizando constantemente. Si nosotros en cualquier momento encontramos otro dato, lo podemos introducir ahí.
Los objetivos, creo que todos los que habíamos planteado, pues los cumplimos, con lo cual estamos satisfechos. Sí, no los voy a enumerar porque esto va a estar en las actas. Y igual que nuestras conclusiones al respecto, nos parece que es muy importante porque la propia Iglesia puede tomar, como ya está tomando y seguimos trabajando con ellos, medidas, por ejemplo, de restauración. Una vez que yo he catalogado, sabíamos ya qué piezas había que restaurar y en ello nos encontramos ahora, ¿no? Sí, no he comentado que cada ficha también llevaba anexa una pequeña ficha de conservación también de la pieza. Sí, sí. Para eso nuestro equipo de trabajo fue muy variado. Estábamos nosotros dos, que venimos de la historia del arte, de la museología, museografía. Teníamos además un conservador restaurador como externo al equipo, pero era el que nos iba dando todos esos datos y con el que elaboramos esos proyectos de restauración. Y luego un técnico de fotografía con experiencia en fotografía patrimonial, no es cualquier fotógrafo. Tiene que seguir unas directrices, por lo menos en Andalucía, muy concretas, y un asesor también en orfebrería, que era el tema donde nosotros menos sabíamos. Y así estamos a la espera, no sé, ya he terminado, a la espera de que se reabran estas convocatorias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, por fin. Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer al Museo Cerralbo por su acogida, a su directora, Carmen Jiménez, por la amable invitación y al Comité Científico por seleccionar nuestra ponencia. Asimismo, a las organizadoras, que son compañeras, por el trabajo realizado, y a ustedes y a los que nos ven online. Nuestra ponencia lleva el título La protección conjunta del patrimonio mueble e inmueble a través del Registro General de Bienes de Interés Cultural. ¿Qué vamos a ver? Pues a lo largo de la ponencia vamos a hacer un pequeño recorrido, pensamos cronológico. Primero vamos a ver un recorrido histórico-normativo sobre la protección del patrimonio, destacando cómo se han tratado los bienes inmuebles y los bienes muebles en ellos contenidos. Después veremos una exposición sobre la necesidad de abordar la protección del patrimonio cultural de forma conjunta, tanto a nivel interno como entre administraciones. Para ilustrarlo veremos algunos ejemplos relacionados con la reciente labor de la subdirección. Y finalmente vamos a presentar una nueva herramienta informática. Traemos una novedad, una primicia, y esta herramienta informática ha sido desarrollada también internamente en nuestra subdirección. También haremos una pequeña reflexión sobre el futuro de la protección del patrimonio. En esta primera parte queríamos abordar el cambio significativo que ha tenido la protección de los bienes culturales, sobre todo en este último siglo. En este tiempo pasamos del interés que despierta de forma individual, pasando por iniciativas de protección genérica, que nos dan nuestro dolor de cabeza de vez en cuando en el registro, hasta la actualidad en la que se describen los bienes de forma mucho más pormenorizada y teniendo en cuenta todos sus contextos. Nos centramos en el caso de los muebles contenidos en inmuebles, porque es el campo donde más experiencia acumulada hay, pero teniendo en cuenta siempre que los muebles que están en un sitio, pues al final de lo que nos hablan es de los usos, las costumbres, los rituales, las fiestas, la música, las creencias, es decir, todos aspectos inmateriales del patrimonio cultural. Hay que decir que este concepto actual de patrimonio cultural, que aúna diferentes matices, valores y tipologías de bienes, es relativamente reciente. De hecho, como pueden ver en pantalla, la mayor parte de las instituciones que se crearon en el siglo XIX, como la Real Academia de la Historia o las comisiones de monumentos, se centraban en la protección de estos últimos, enfatizando aspectos como su antigüedad y su valor histórico y sin mencionar apenas los bienes muebles ubicados en su interior. Como puede verse, las primeras leyes aprobadas en el siglo XX y los primeros catálogos sobre patrimonio cultural también identificaban el patrimonio únicamente con el concepto de monumento antiguo. Bien, en este punto vamos a analizar las normativas que hacen referencia sobre todo o que citan al patrimonio mueble. Volvemos a citar la Real Orden de Carlos III de 1779, que marcó un hito al prohibir la exportación de obras de arte antiguas sin autorización previa, sentando las bases de la protección oficial del patrimonio cultural en España.
Será el Real Decreto de 1926, el conocido como Decreto Callejo, el que introdujo el concepto de tesoro artístico nacional, incluyendo a bienes muebles e inmuebles, aunque es cierto que los trata de forma separada. Este fue el primer paso hacia declaraciones conjuntas, tema que desarrollará después mi compañero Álvaro. La ley de 1933 consolida ya la diferenciación entre catálogos, expresamente para recoger el patrimonio inmueble, y los inventarios, específicamente para los muebles, sentando las bases del tratamiento actual también de la protección de los bienes. En periodos un poquito más recientes, en concreto en 1961, se crea el Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, con inventarios que preveían tratar conjuntamente también los bienes inmuebles y los bienes muebles que contenían, como es el caso del inventario histórico del Tesoro Artístico Español. Bueno, retomamos el Real Decreto de 1926 que mencionaba José, puesto que este es el primer hito normativo en el que se contempla la protección conjunta de los inmuebles con muebles. Sus conceptos son recogidos por las legislaciones posteriores, la del 33 y la actual. Y en aquel texto se referían a los bienes consustanciales, introduciendo pues, cierta confusión jurídica, ¿no? A la hora de considerar a los muebles, puesto que los consideraba como inmuebles, de hecho. Pero es sobre todo en la segunda mitad del siglo XX cuando se va fraguando esta sensibilidad de la necesidad de protección conjunta, sobre todo en los foros internacionales, y bueno, pues fruto de este clima serían estas dos iniciativas que ponemos de protección de órganos. La del 80 también genérica, que también nos da nuestro quebradero de cabeza. Bueno, en este contexto nos ha llamado la atención sobre todo un caso práctico del tríptico, el políptico de la Nuestra Señora de las Nieves en Agaete, en Gran Canaria, que fue inscrito en el libro de inventario del Tesoro Histórico Artístico en 1971, creo, y al poco tiempo anulado para su redefinición, según reza la anotación que se hace en el libro de registro que hemos capturado, y a los pocos meses lo que se hace es declarar el edificio. Lo que interesaba de todo esto realmente era los muebles, pero al adaptar este bien a las categorías de protección actual, pues resulta que no han sido incluidas, lo cual pues es un ejemplo que desde aquí llamamos la atención a las administraciones competentes para que revisen estos casos, porque luego al final estos muebles no están incluidos en los registros. Esto hace cada vez más patente que la protección del patrimonio es una responsabilidad compartida entre todas las administraciones. Esta responsabilidad compartida tiene su germen en la aprobación de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, que crea dos de nuestras herramientas de trabajo, el Registro General de Bienes de Interés Cultural y el Inventario General de Bienes Muebles, y que por primera vez define los bienes muebles contenidos en un inmueble como consustanciales al mismo y parte esencial de su historia. Esta idea será asumida poco a poco por las comunidades autónomas a medida que éstas vayan aprobando sus propias leyes de patrimonio cultural. Las comunidades autónomas finalizarán las incoaciones anteriores a la Ley Estatal de Patrimonio Histórico e iniciarán otras nuevas. Como veremos, no todas incluirán en ellas los bienes muebles de la misma manera, ni con el mismo concepto, ni tampoco siguiendo el mismo criterio, lo que a nosotros, como técnicos responsables del registro central, nos ocasiona ciertos problemas en nuestro trabajo diario. Bueno, pues para ilustrar un poco esta responsabilidad compartida, cogemos el caso de Castilla y León, que sería un poco el caso típico, bastante exportable a otros territorios. En este caso, pues se pasa, por ejemplo, de retomar las iniciativas de protección estatales, como en el caso del convento que tenemos proyectado, en cuyo expediente sí que se recogen los bienes muebles que contienen, pero luego no tiene expresión a la hora de reflejarlos en el decreto, como mucho con una frase genérica que se utiliza para todos los decretos de protección o para bastantes de ellos de esta época. Según va pasando los años, afianzando un poco esta competencia, pues sí que se van incluyendo más o menos tímidamente, sobre todo ya cuando incluyen su propia normativa en 2002, hasta llegar al momento actual, con el caso de la iglesia de San Miguel que proyectamos, en el que el número de bienes adjuntos o vinculados pues ya empieza a tomar envergaduras considerables. Esto lo relacionamos sobre todo con el desarrollo del inventario de la Iglesia Católica, que luego expondremos. Dicho todo esto, ¿cómo afrontamos en la actualidad la protección conjunta del patrimonio mueble e inmueble desde el Registro General de Bienes de Interés Cultural?
El registro, hay que decir, que ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 4 años gracias principalmente a 3 factores. El primero de ellos es la creación de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico en el año 2020 como una unidad independiente y con autonomía de gestión, responsable, entre otras funciones, de la formación de los distintos inventarios, bien de interés cultural, inventario general de bienes muebles e inventario de la Iglesia Católica, tarea que se lleva a cabo a través de los 3 servicios que pueden ver en pantalla y que integran el área de catálogos e inventarios. En segundo lugar, el incremento del presupuesto, gracias a los fondos europeos, nos ha permitido abordar la digitalización de nuestro fondo documental y desarrollar una nueva base de datos. Y esto ha sido posible al mismo tiempo gracias a una mayor dotación de personal perteneciente a los cuerpos específicos de museos, archivos y bibliotecas, de forma que el área de catálogos e inventarios ha pasado de tener 2 personas en 2020 a contar con 13 técnicos en 2024. En tercer lugar, hemos ido desarrollando herramientas de gestión cada vez más especializadas, pasando de los tradicionales instrumentos manuscritos a herramientas informáticas que han ido actualizándose y perfeccionándose a lo largo de los años. Así, hemos pasado de los libros de registro en papel, que funcionaban a la vez como instrumento de control administrativo y primitiva base de datos, a la base de datos Inventario y la pasarela web Sibila, que han sido sustituidas recientemente por Tesela, nuestra base de datos nueva, que ha sido lanzada hace tan solo unas semanas. Bien, como consecuencia de todo lo que estamos viendo, en la subdirección hemos implementado procedimientos normalizados para abordar de manera conjunta la protección de los bienes muebles vinculados a inmuebles. Esto, sin embargo, no siempre ha sido uniforme, como ya hemos señalado. Hay que destacar y citar de nuevo el papel relevante que ha jugado el inventario de la Iglesia Católica. Gracias a él se ha facilitado la identificación y revisión de numerosos bienes declarados, promoviendo su inclusión en resoluciones de las comunidades autónomas. En esta diapositiva vemos el análisis de los últimos 4 años y vemos cómo se refleja un incremento significativo de las declaraciones de bienes muebles vinculados a inmuebles, especialmente en el año 2022 y 2024. Este último representa el 42% de todas las declaraciones, quizá debido a la labor de revisión que estamos llevando a cabo y la decisión de individualizar los bienes muebles. Bueno, en esta última parte queríamos pincelar algunas de las últimas novedades que tenemos en el registro, que es la herramienta Tesela a la que nos hemos referido. Pues con ella se ha integrado el trabajo con las herramientas de la Administración Electrónica, Heiser, Inside y posteriormente también con Archive, pero bueno, eso está por afianzar. Se han incluido otros libros de registro e inventario que no estaban incluidas en las herramientas anteriores, como es el registro para el patrimonio cultural inmaterial y el inventario de la Iglesia, lo cual nos ha permitido también desarrollar un módulo de relación entre los diferentes registros, lo cual es bastante útil para el tema que estamos tratando, además de incluir también la posibilidad del tratamiento de las solicitudes con lenguaje XML, lo que es muy útil para el tratamiento masivo de la información y abordar esta tendencia que hemos identificado de que cada vez son mayor el número de los muebles vinculados a los inmuebles. Y ya para terminar, ¿cuál es el futuro del registro general? Tenemos algunas ideas y nos surgen preguntas. ¿Estamos protegiendo bien? ¿Debemos reflejar en la estructura de nuestra área y en la organización del trabajo la situación de las comunidades autónomas? ¿Deberíamos suprimir fronteras? ¿Debemos evolucionar también hacia una protección global del patrimonio? Aunque todavía no es una tendencia muy extendida, en los últimos años hemos recibido algunos ejemplos en el registro que protegen conjuntamente el inmueble, los bienes muebles y el patrimonio inmaterial. Es el caso, por ejemplo, de la iglesia parroquial de San Juan Bautista en Berzocana o del paisaje cultural de la Virgen de los Reyes en la Isla del Hierro. Quizá estos ejemplos puedan ser un primer paso hacia la aprobación de un texto refundido de la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que suponga de verdad una protección global y conjunta del patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Museo Cerralbo y al Comité Científico que ha tenido a bien aceptar esta propuesta y a la coordinación de este congreso que lo está haciendo francamente bien. Bueno, y por supuesto al público que nos acompaña. Vengo a hablarles del inventario del Senado como herramienta de conservación del patrimonio cultural en la administración pública. Ay, ¿por qué no me deja pasar las diapositivas? A ver, ahora, ¿verdad?
Sí. Bien, ¿se ve el paso de diapositiva? Sí, se ve. Vale, fenómeno. Bueno, en el inventario del Senado, en el archivo del Senado, perdón, se custodian más de una docena de inventarios históricos que abarcan casi un siglo de historia parlamentaria. El primero data de 1836, cuando el estamento de próceres daba paso al recién inaugurado Senado, y el último está fechado en 1923. Justo se documenta antes de la disolución de la Cámara con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Lo primero que quiero destacar en cuanto al tratamiento técnico de los inventarios históricos del Senado es su accesibilidad. Ahí tienen la página web del Senado, es una página pública y accesible para cualquier ciudadano, y a través de la pestaña Conocer el Senado se puede acceder directamente al archivo. El archivo está totalmente digitalizado, en el que se incluyen estos inventarios de los que hablo. Los otros dos aspectos que también quiero destacar en cuanto a este tratamiento técnico es, por un lado, la seguridad. Evidentemente, el hecho de que esta documentación esté toda digitalizada favorece el acceso a la misma en las condiciones de seguridad adecuadas y evitando su manipulación innecesaria. Y la funcionalidad, he querido reflejar en esta imagen muy bien cómo a la izquierda pueden ver todo ese listado de los inventarios que les hablaba, con la información sistematizada por fechas y epígrafes, y a la derecha cualquiera de esos archivos abiertos ven cómo está articulado. La información está fechada, está clasificada con un código de referencia que no solo sirve para su localización, sino también para citarlo en cualquier documento o bibliografía. Y a su vez se divide en carpetas y subcarpetas, a veces numeradas y fechadas con un epígrafe que alude al contenido principal. La sistematización de esta información lo que hace es reducir, obviamente, los tiempos de búsqueda, permite su selección, como ven ahí pueden seleccionar los documentos y se pueden descargar en formato PDF y archivarlos. Por último, quiero apelar a la legibilidad. La Cámara, en ese afán, en ese interés por el conocimiento público de su documentación, que además creo que es inherente a cualquier administración pública, o al menos debería serlo, ha permitido que esta documentación sea legible para cualquier usuario, cualquier investigador, y aquí hay muchos y lo sabemos, que se enfrenta a un manuscrito, a veces resultan difícilmente legibles. En este caso, todos los inventarios están con dos documentos adjuntos. Por un lado, la transcripción íntegra, ahí la tienen en un formato de tabla Excel, donde no solo se transcribe lo que está escrito, sino que también a veces se adjuntan notas aclaratorias que amplían la información. Y un segundo anexo, que es la identificación de las estancias que se mencionan en esos inventarios y su relación con las estancias actuales, dado que obviamente la planimetría ha variado mucho. Ahí tienen ese anexo con la identificación de las estancias. Les he traído la portada de un inventario del Senado realizado en 1844 para que vean el nivel de detalle que es máximo. Inventario de la plata, muebles y efectos encargados. Se dice quién lo hace, en qué momento lo hace y en qué condiciones lo hace. En la primera página de este inventario vemos un poco cómo se articulan, todos son idénticos, no hay números de inventario, no hay un número de registro, y se articulan, bueno, pues mediante relaciones de bienes agrupados por ubicación con el número de piezas existentes en cada una de esas piezas, de esas ubicaciones. He querido articular un poco esta utilidad en 4 grandes ramas muy genéricas, obviamente porque no da tiempo de profundizar. ¿Qué permiten estos inventarios y este tratamiento técnico que se les da a los mismos? Obviamente constatan un discurso coherente y verificable para el investigador, permitiendo, por un lado, rastrear el origen de los objetos. Ahí ven una araña de bronce dorado con funda y está subrayado al lado de la palabra secuestro.
nos está diciendo que esta lámpara procede de la incautación de los bienes del infante Sebastián Graviel, al que además se ha aludido en los casos de estudio que he podido ver, con lo cual sabemos que ese bien no era realmente propiedad como tal del inventario del Senado, sino que provino de ese secuestro. En un momento dado el Senado le pide una serie de bienes al Ministerio de Hacienda que tenía embargados estas piezas y se le concede. También permiten cotejar los cambios acaecidos en los objetos y, por supuesto, ampliar el nivel de conocimiento de los mismos. Ahí tienen una nota donde dice: con el primer inventario hecho en 30 de septiembre de 1836 se acompaña la tasación y valor de la antedicha plata en 2 cuentas originales de la platería de Martínez, excepto las bandejas, cuya tasación acompañó a mi cuenta de diciembre último. Gregorio Raíces, que es quien hace este inventario, adjunta una nota que amplía el nivel de detalle. Esa plata para el servicio del Senado, de la que vemos ahí una relación, está acompañada con una cuenta de Platerías Martínez, que les traigo aquí, donde efectivamente es un auténtico regalo y un caramelo para cualquier investigador o para cualquier usuario en realidad, donde tenemos una tasación histórica en reales, en maravedís, donde también la plata está pesada y está medida. En tercer lugar, se puede trazar una línea temporal y de nuevo vuelvo a esta nota de Platerías Martínez que me parecía muy interesante. Como ven, está firmada por Manuel Ortiz, el encargado del despacho de Platerías, el 23 de septiembre de 1836, al que las crónicas de forma habitual sitúan hacia la década de los 40. Pues bien, sabemos que en septiembre de 1836 Manuel Ortiz, ya es encargado del despacho de Platerías Martínez. Y bueno, como historiadora del arte no podría dejar pasar esta presentación sin poner alguna obra. Este es el Salón de la Presidencia del Senado, pintado en 1915 por Asterio Mañanós. Mañanós fue el conservador de las obras de arte del Senado y además, bueno, pues de algún modo es el cronista del Parlamento, ¿no? Porque sus pinturas tienen este nivel de detalle casi fotográfico. Aquí vemos que la lámpara de mesa, no sé si se aprecia muy bien, ya tiene un cable, sabemos que ya hay lámparas de gas. Ya hay lámparas eléctricas. Todo este nivel de detalle que amplía los conocimientos y que trazan una línea temporal que se ve en los inventarios, luego se pueden certificar muchas veces con el soporte gráfico o con las imágenes. Sabemos, por ejemplo, que en 1879 ya ha instalado un telégrafo en la redacción del diario de sesiones de la Cámara. Sabemos que en 1887 ya hay urinarios y 4 teléfonos. Y sabemos, por ejemplo, que en 1894 las lámparas ya son eléctricas y aquí lo podemos constatar. Y por último, he puesto ahí conocer los usos, nomenclatura y planimetría antigua. Ahí tenemos en el salón de sesiones un alzapiés. En realidad está aludiendo a un reposapiés o a un escabel. En el almacén para alfombras y esteras, pieza que obviamente ya no existe, hay una nafe, que es un hornillo para encender el brasero, y una badila, que es una pala o rasero para las cenizas. O en la enfermería, que tenemos un catre de caoba de 2 cabeceros. También tenemos tiradores de campanilla, guamaniles, jofainas, todo esto antes de que llegasen los urinarios, despabiladeras para las velas antes de que llegase la luz eléctrica. Hay algo muy curioso que son los cambios de asiento en el salón de sesiones en verano, en los inventarios. Si están hechos en verano, los asientos del salón de sesiones son de Enea, son con respaldos de Enea que permiten, bueno, de alguna manera refrescar un poco el ambiente en esas sesiones estivales donde sus señorías iban con levitas, y en invierno vuelven a ser asientos de terciopelo. Y por supuesto, en cuanto a la planimetría, pues hay salas para guardar capas, por ejemplo, leñeras, guardarnés, cocheras, en fin, toda una serie de piezas, piezas de refresco que actualmente pues, ya no existen. Finalmente, porque seguimos muy mal de tiempo y he ido muy rápido, en este gráfico yo quiero hacer un resumen
de lo que suponen los 3 aspectos más importantes que yo he querido destacar en cuanto al tratamiento técnico de los inventarios históricos del Senado. Por un lado, son una herramienta garante para la conservación y protección del patrimonio cultural y material que en una administración pública es fundamental. Por otro lado, permiten la recuperación de objetos y ambientes del pasado, por lo cual son conservadores de la memoria y de la historia. Y finalmente, y relacionado obviamente entre sí, su digitalización, su transcripción, su legibilidad, todo esto que hemos hablado, en definitiva, ese tratamiento técnico que yo he tratado de aproximar, garantiza su conservación y les confiere un carácter público y accesible que no solo se redunda en su evidente utilidad para cualquier investigador, sino que resulta necesario para cualquier usuario por tratarse de un bien común. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues nada, como el resto de mis compañeros, en primer lugar quería agradecer al Comité Científico de este encuentro el permitirme presentar aquí el resultado de mi trabajo, que en este caso está relacionado con el proyecto de catalogación y conservación de la colección de arte de la Real Academia de España en Roma, que se desarrolló desde 2013 a 2015, que fue el que me dio la oportunidad de comenzar a relacionarme con los inventarios de la Academia y con el proyecto de investigación en curso San Pietro in Montorio en Roma, de Monasterio a Academia de España, que desarrollo desde el Departamento de Historia del Arte de la UNED. La Academia fue creada en una Roma que resistía en el último tercio del siglo XIX como uno de los principales centros artísticos europeos, destino final de un gran tour tardío que concentraba artistas y coleccionistas. En ese momento se dieron las condiciones gracias al paso del gobierno pontificio a una Italia unificada y al compromiso por parte de Emilio Castelar, ministro de Estado de la República Española, que redactó el preámbulo del decreto fundacional de 5 de agosto de 1873, en el que quedaba claro la función educativa de la institución. De hecho, decía textualmente en este preámbulo: ¿qué empleo puede dársele más acertado al pensamiento de sus donadores que el empleo de educar a los artistas? El arte es una religión. Ante la ausencia de local para instalarse, la primera promoción de pintores, de historia y de paisaje, escultores, arquitectos, grabadores y músicos que llegaron a Roma en febrero de 1874, se alquilaron su habitación y estudio, teniendo como sede de la Academia unos locales arrendados en la zona de la Vía de la Croce, que os he señalado ahí en la diapositiva, hasta que en 1876 se consiguió el ex monasterio de San Pietro in Montorio, a donde la Academia se trasladó en enero de 1881, tras la transformación proyectada por el arquitecto Alejandro del Herrero y Herreros. Durante su actividad ordinaria, la Academia fue atesorando un conjunto de objetos artísticos sin interés por configurar una colección, ya que los reglamentos que la regían no contemplaban la transferencia a la Academia de ninguna de las entregas reglamentarias que debían hacer los pensionados, que serían propiedad del Ministerio, primero del de Estado y después del de Asuntos Exteriores, y que no volverían a Roma una vez que habían sido remitidos a Madrid para su evaluación, con excepciones en algunos reglamentos en época de Miguel Blay en 1927 y Enrique Pérez Comendador en 1973, ya que estos directores tuvieron la intención de fundar un museo. La Academia, además, no tiene personalidad jurídica propia y, aunque ha recibido una gran cantidad de obras desde los años 80 del siglo XX, son donadas por los becarios al Ministerio de Asuntos Exteriores, según confirma el reglamento de 2001 que rige actualmente la colección y la institución, obviamente. Así, la colección de la Academia se configuró a partir de los retratos de los pensionados que realizaron entre 1874 y 1919 y de la colección de vaciados en yeso de esculturas y relieves clásicos comprados con la intención de favorecer su formación, a los que se sumaron algunas donaciones de artistas que habían tenido relación con la Academia o la ciudad de Roma. A estas piezas habría que añadir los grabados remitidos en los años 60 del siglo XX desde la Calcografía Nacional y los depósitos realizados en 2003 por el Museo Reina Sofía. Esta historia
en la que la colección de la Academia no tenía tal consideración, ha causado que no se elaboraran inventarios específicos y que los objetos artísticos se incluyeran, como todos los demás, en los inventarios administrativos que se elaboraban, por lo general, cuando había un cambio de dirección. Así, se conservan inventarios de este tipo, administrativos, de 1881, 1883, 1898, 1905, 12, 14, 23, 32, 33, 50, 59, 69, 85 y 87. Si bien estos inventarios son escuetos, su estudio es interesante para profundizar en la historia de la colección, en la consideración de estas piezas y su función en relación con su ubicación, permitiendo conocer la existencia de obras que ya no están y convirtiéndose en testigos de la merma de las colecciones, cobrando especial interés en el caso de objetos frágiles como son los yesos. Esto sucede en el primer inventario de 1881, en el que los yesos se incluyen entre los muebles. Aquí tenéis algún ejemplo que os he puesto para que veáis qué tipo de inventario era. Decían, 6 bajorrelieves en la clase, 17 bustos o cabezas y un capitel de yeso, todos en la clase, 11 tablas de calco egipcias en yeso y una estatua de Dante en yeso. El análisis de los inventarios permite conocer que desde 1881 hasta 1883, la colección no había crecido, pero que sí se multiplicó en época de los directores Vicente Palmaroli, 1882-1892, y Alejo Vera, 1892-1898, según detalla el inventario de 1898, que hace unas descripciones mucho más precisas, identificando yesos concretos como los siguientes que vamos a ver. Este es el inventario de 1883, en el que no hay mucha variedad, pero como veis el formato es el mismo, y este ya es el inventario de 1898. En este inventario se identifican yesos concretos, como os decía, como por ejemplo un busto de Apolo del Belvedere, una cabeza con torso de la Venus de Nápoles, una estatua de Sófocles del Museo Lateranense, una coraza de estatua de Augusto del Museo Vaticano, una estatua de gladiador combatiente y un torso de Fidias. De todos estos, están aquí, bueno, pues obviamente definidos y enumerados, solo se conserva y solo ha llegado hasta nosotros el que denominan vaciado en yeso de la estatua de Sófocles del Museo Lateranense. Aquí en la imagen lo tenéis, en el almacén, pero ahora recuerdo haberlo visto en una zona porticada del jardín. Aún así, el caso más paradigmático de la desaparición de piezas en la Academia es el de los yesos originales de Mariano Benlliure, que donó a la Academia de Roma en abril de 1901, un año antes de convertirse en director. En carta del propio Mariano a su hermano José, en la que le ponía al día de la donación, ya que se iba a encargar José de entregar los yesos a la Academia, ya anticipaba con ironía el destino final de sus esculturas. Decía Mariano, por este mismo correo mando a Villegas la comunicación ofreciendo los muñecos. Le digo en carta que tú le dirás los que le destino y que los ponga en el jardín. Así desaparecerán pronto y que para limpiarlos basta dejarlos una semana en la Fontana Paola. La relación de piezas cedidas en ese momento no se conoce por Benlliure, pero en el primer inventario realizado en la Academia tras la donación, el de 1905, se enumeran sin mucho detalle 25 yesos de Benlliure, a los que se unían en la clase de dibujo, textualmente decía, una numerosa colección de fragmentos y bocetos originales del señor Benlliure en yeso, barro cocido y mármol. Por lo tanto, no solo se donaron yesos, sino que también esculturas en barro y mármol. A través de los inventarios podemos ver cómo los yesos van disminuyendo con el paso del tiempo. En el inventario de 1914 ya solo se especificaba como de Benlliure 17 estatuas entre bajorrelieves y estatuas de Benlliure, todo roto, se decía. En 1923, en el claustro bajo, 8 entre bajorrelieves y estatuas de Benlliure, todos rotos, y en la clase de noche, 2 bocetos de Benlliure, un grupo de Benlliure roto y una estatua de Benlliure. En 1932 ya solo se menciona un busto en yeso con ménsula de M. Benlliure en la biblioteca. Se conservaban seguramente muchos otros, pero debido seguramente a su mal estado y a la pérdida de memoria sobre la donación y su autor, no se mencionaba su autoría. El inventario de 1950 es el último que refleja un yeso de Benlliure. En la galería de la segunda planta se dice un yeso de Mariano Benlliure con pedestal de madera. Actualmente solo se conservan estos 2 yesos que tenéis en la imagen, que es el estatua de mujer de 1900 y un busto retrato del pintor José Villegas de 1887, fruto de la no valoración de los yesos originales al considerarlos un estado intermedio del proceso escultórico. A esto se sumaban otras cuestiones en las que las siguientes imágenes pueden aportar seguramente algo de luz. Un minuto, por favor. Sí. En primer lugar,
el propio uso por parte de los pensionados. Aquí tenemos una fotografía de Gregorio Prieto de 1928 a 1933. Fijaros en este Ceuso Trícoli que tenéis aquí a la derecha, o su colocación a la intemperie. Aquí tenéis una imagen del claustro en la que está llena de imágenes. Aquí tenéis el yeso de Ceuso Trícoli del Vaticano, tras estar expuesto a la intemperie desde 1984 a 2014, tras la maravillosa idea del embajador Jorge de Esteban, que recuperó la idea de formar un museo de escultura. Pero estos yesos, y ya acabo, perdonad, que quiero terminar con esto. Simplemente decir que la desaparición de piezas no solo afectó a la colección de yesos y no solo es una cosa del lejano pasado. Y de nuevo los inventarios nos dan la clave. En 1998 se realizó el primer inventario centrado en los objetos artísticos por el historiador del arte Juan María Montijano, revisado por la becaria en gestión cultural Pilar Pertusa en 2007 y actualizado permanentemente por la bibliotecaria Margarita Alonso Campoy. Y entre 2013 y 2015 se elaboró el denominado Catálogo Fundación Rafael del Pino, bajo mi coordinación, poniendo contexto y haciendo una aproximación a la investigación de 790 piezas. Para ello se tuvo en cuenta la normalización con el objetivo de incorporar el programa Domus, pero finalmente no fue posible. Tras la finalización del trabajo, se pasó a la dirección una lista de piezas desaparecidas, entre las que se encontraba una de las más emblemáticas de la colección, que es esta que tenéis en la imagen, obtenida del catálogo de 1998, que como veis es casi un borrón. Se trataba de La muerte de Lucrecia, de Eduardo Rosales, que había sido el primer director nombrado de la Academia, pero que no pudo tomar posesión por su muerte prematura, y era un pequeño boceto de 19 por 20 centímetros realizado en el proceso de creación de La muerte de Lucrecia, que se conserva en el Prado y que había sido donada en época del director Blay. Aparece en el inventario de 1998, como os decía, pero ya no se hace en su actualización de 2007, por lo que la pieza desapareció entre esos años, entre 1998 y 2007. O, por ejemplo, este óleo de 2003, en el que el mismo autor me confirmó que el cuadro le gustaba mucho al secretario de entonces y que bromeaba con colgarlo en su despacho o en su casa. Debido a que la Academia está sin dirección y secretario desde hace ya unos meses, no he podido realizar la consulta de si se ha investigado o recuperado alguna de las piezas desaparecidas, lo que espero poder hacer antes de la publicación de las actas de este encuentro. Y termino ya con una pequeña exhortación a los responsables de instituciones como la Academia, que los inventarios no solamente sean testigos de la merma de las colecciones, sino guardianes del presente y futuro de las mismas. Muchas gracias y perdonad por haberme extendido un poquito más. Pues a continuación, Teresa Lanza, del Museo Nacional de Arte Antiguo de Portugal, nos va a hablar de los inventarios y catálogos de Ernesto Suárez entre los museos y las bibliotecas. Cuando quieras, Teresa. Hola, buenas tardes. Antes de empezar mi presentación, me gustaría dar las gracias al comité organizador de este encuentro y a todos los asistentes, tantos presenciales como virtuales. Y tened un poquitín de paciencia con mi acento y algunas palabritas más difíciles de decir. Pues, ¿quién fue Ernesto Suárez? Ernesto Suárez nació en 1877 en Mafra, Portugal, y murió en 1966. A lo largo de su vida y a la semejanza de sus contemporáneos, pasó por 3 regímenes políticos: la monarquía, la república y el Estado Novo, que ha sido el periodo de dictadura en Portugal. Aunque pertenecía a la élite de Mafra, en 1914 se vio envuelto en una disputa política contra la República, fue detenido y expulsado de su trabajo en el gobierno, por lo que vino a Lisboa, donde se convirtió en profesor de instituto. Sabemos que en 1925 ya era miembro permanente de la Asociación de Arqueólogos Portugueses y que en 1928 empezó a colaborar con la Sociedad Nacional de Bellas Artes y que fue miembro permanente de la Academia Nacional de Bellas Artes y la Academia Portuguesa de Ex Libris. También colaboró con la Academia de Ciencias en el Diccionario Bibliográfico Portugués. En esta diapositiva se pueden ver algunas de las publicaciones de Ernesto Suárez sobre grabado, su principal tema de estudio, destacando las publicaciones de 1947, que es el Diccionario de Iconografía,
1955 el inventario de registros de santos, 1975 que ha sido publicado post-mortem, que es el inventario de las estampas pequeñas de la Biblioteca Nacional, y en 1952 el premio de José Figueiredo, que es Don Fernando el Aquafortista, o sea, el tema de grabado se mantiene. Al estudiar el trabajo realizado por Ernesto Suárez, utilizando como fuentes primarias su patrimonio, su biblioteca personal, su legado y la documentación procedente de los archivos de las instituciones con que Ernesto Suárez colaboró, es posible encontrar 3 líneas de investigación. La primera es la importancia del grabado como arte y como documento para el estudio de las ciencias, de las letras y de las artes, concepto que Ernesto Suárez defiende en sus publicaciones y estudios. Otra área de investigación son los inventarios y catálogos organizados por Ernesto Suárez, que forman parte del área de organización del conocimiento y pueden considerarse herramientas de difusión del conocimiento científico y museológico. El último eje de investigación es la red de conocimiento con otros estudiosos, coleccionistas y responsables de colecciones institucionales de grabados con los que Ernesto Suárez establece contactos, comparte conocimientos y coopera. En esta diapositiva aquí tenemos una imagen realizada por la inteligencia artificial donde tenemos una pequeña, más es mismo pequeña muestra de la red de Ernesto Suárez. En salmón tenemos las personas y en marrón tenemos las instituciones. También se sabe que Ernesto Suárez, a pesar de ser un hombre del principio del siglo XX, trabajó muy estrechamente y muy directamente con mujeres como Gracia García de la Biblioteca Nacional y se interesa muchísimo por el trabajo de las artistas de litografía del final del siglo XIX y principio del siglo XX. También al estudiar su biblioteca personal que se encuentra en la Fundación Carlos Gulbenkian, también nos permite comprobar que era reconocido por sus pares como un erudito y un investigador de renombre por los autógrafos que hicimos el levantamiento y que la iconografía es un tema transversal en la mayoría de sus obras, ya sea a través de la historia, de la literatura o de las bibliografías, por ejemplo. Como lo sabéis y como hemos hablado todo el día acerca del asunto, a final del siglo XIX y principios del siglo XX, los inventarios empezaron a considerarse herramientas esenciales y fundamentales para organizar el conocimiento en los museos. João Couto, director del Museo Nacional de Arte Antigua y amigo de Ernesto Suárez, cree que los inventarios son esenciales para los establecimientos de esta naturaleza. Así, los inventarios de Ernesto Suárez son una relación exhaustiva de los grabados que forman parte de las colecciones de iconografía del Museo Nacional de Arte Antigua, de la Biblioteca Nacional de Portugal y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto, independientemente de la forma en que fueran incorporados. Ernesto Suárez complementa sus fichas o entradas de inventarios con estudios sobre las mismas y relaciona con otros grabados y colecciones de otras instituciones y con estudios realizados por otros investigadores contemporáneos o predecesores suyos como Luis Chávez o Javier Costa, que son portugueses, o La Fuente de la Biblioteca Nacional de España. En el Museo Nacional de Arte Antigua, Ernesto Suárez organizó la colección de grabados por orden alfabético, por fechas, y siguió las pautas de los museos anglosajones, como el Museo Británico o el Metropolitan, que eran seguidos por João Couto. He aquí una imagen de la descripción de la colección de registros de santos de la Biblioteca Nacional y los campos descriptores utilizados basados en trabajos realizados en 1914-15 por el Comité Ejecutivo de la Exposición Bartolozzi,
O sea, era un asunto que estaba en moda en el inicio del siglo, que dio origen al Comité Ejecutivo de la Exposición de Grabados Portugueses, a la que pertenecía Ernesto Suárez a partir de 1928. El trabajo de Ernesto Suárez para la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto no se limita a la catalogación de los grabados de Bartolozzi, que era ahí donde estaba la mayor colección, tenía 600. Ernesto Suárez inventarió 880 grabados individuales y 23 grabados pertenecientes a libros. Este trabajo de inventario empezó en 1946 y se describe en una publicación de 52 que aquí tenéis a imagen. Todo este trabajo de inventario y catalogación de Ernesto Suárez dio lugar a múltiples obras escritas y publicadas que aún hoy se utilizan para ayudar en el inventario y catalogación de los grabados portugueses, como puede verse aquí en este ejemplo del catálogo de la Biblioteca Nacional de España. Si queréis, cuando llegáis a casa e intentáis hacer este ejercicio, pon el nombre de Ernesto Suárez y tienes un listado de las obras, y si queréis verificar en los grabados portugueses tienes la fuente del diccionario de etnografía de Ernesto Suárez y otras muchas más. Así que Ernesto Suárez ha sido un escritor, un inventariante, un coleccionista y un investigador, y siguió siempre su lema: verba volant, que quiere decir las palabras vuelan, la escrita permanece. Muchísimas gracias. Continuamos. Alicia Ancho Villanueva, restauradora, y Amaya Vicente Osete, historiadora del arte, nos van a hablar del caso del Palacio de Navarra, reconstruyendo la historia de un ajuar vivo. Cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias al Cerralbo por acoger nuestra propuesta de trabajo, y a los que estáis aquí por resistir hasta esta hora. Muchas gracias por quedaros. Está siendo un placer la jornada, estamos aprendiendo muchísimo y bueno, sin más, vamos a comenzar un poco a contar lo que estamos haciendo por allá. Hemos estado hablando continuamente a lo largo de todo el día de inventarios en espacios en los que todos tenemos en la cabeza que hay patrimonio cultural. Hemos estado hablando de palacios, de museos, de entornos rurales, y nosotros vamos a presentar la punta de lanza por donde hemos empezado a trabajar en sedes de gobierno de Navarra en las que se conserva patrimonio cultural. Hablaremos del Palacio de Navarra, pero me gustaría que pensarais también que desde la función pública tenemos la obligación de conservar patrimonio cultural que está en sedes que normalmente no tenemos en la cabeza. Estoy pensando en hospitales, que hay patrimonio cultural muy desconocido, en departamentos de educación, y bueno, nosotros empezamos por aquí, que es, digamos, el que acoge el mayor volumen, aparte de los museos y estos centros que ya tenemos todos en la cabeza. Y bueno, desde, a ver, ahí, lo pongo aquí, vale, es que no veo aquí bien, ahora no pasa, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues el Palacio de Navarra se construye en el siglo XIX y acoge una colección considerable, pero bastante desconocida, pese a haber sido objeto de publicaciones monográficas sobre su patrimonio cultural. La mayor parte de los ciudadanos desconoce el patrimonio que hay dentro del palacio, y lo que nos da más quebraderos de cabeza a los propios habitantes del palacio, que, como os imagináis, que siendo la sede de un gobierno, cada 4 años o como mucho 6 cambian los habitantes, pues bueno, pues entran allá y no saben realmente lo que hay, lo que nos da bastantes quebraderos de cabeza a los que estamos trabajando en su control. Para poder conservar, lo llevamos oyendo todo el día, para poder conservar el patrimonio, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos. Mi función como restauradora es establecer unas prioridades. El personal es poco, siempre todos coincidimos ahí, ¿no?, que nos gustaría ser más en el equipo. Y no me sale la palabra, perdón.
y lo que se destina de las partidas económicas a restauración pues también es menos de lo que nos gustaría emplear, con lo cual siempre tenemos que tener un orden de prioridades. Ese orden de prioridades es imposible establecerlo si no hay un inventario. Entonces, a ver, oye, ¿por qué no se me pasa? Voy a pasar con el dedo. Sí. Aquí, tampoco. Pero quítalo. Que no sé cómo lo quito. Vale. Ahí va. Ya está. Bueno, además del Palacio de Navarra, tenemos también el edificio que se proyectó como Archivo Real y General de Navarra, que también tenía un importante, y tiene un importante patrimonio cultural dentro de sí mismo, y es una sede que se ha anexado ahora al Palacio. El inventario de bienes muebles se gesta a raíz de un convenio que se realiza entre Presidencia y Cultura, para poder trabajar precisamente en el tema de la restauración y recuperación de los bienes muebles. Nosotros poníamos las directrices y, en principio, Patrimonio ponía una partida que luego esa partida desapareció y al final la acabamos gestionando nosotros. Los bienes que... ¿Por qué se me pone eso todo el rato? Vale, perdón. Bueno, en un palacio que se utiliza como edificio de representación, pues tenemos, como hemos visto a lo largo de todo el día también, cuadros, artes decorativas, alfombras, muchísimos materiales diferentes. En la primera fase del inventario, que se realizó en el año 2004, se centró el inventario solamente en los bienes, digamos, más destacados, véase cuadros y esculturas, ¿no? Más adelante se han ido incorporando en cada revisión que se hace cada año el resto de elementos y ahora tenemos unas 500 piezas inventariadas y alguna de estas piezas no es una pieza única, sino que puede ser una vajilla entera. El nuestro no es el primer inventario que se ha hecho, hay antiguos de los que va a hablar Amaya y uno que es general, que recoge todo, pero todo quiere decir desde un cuadro hasta la lámpara de sobremesa o el ordenador bueno, entonces había pocos, o la máquina de escribir, y es un inventario que realiza Patrimonio de Hacienda precisamente para saber el valor de todo lo que se atesora. Entonces esa pegatina la tenemos en muchísimos elementos, pero nos falta el documento que hace referencia a esa pegatina y seguimos buscándolo. No perdemos la esperanza. Hemos ido trabajando con una ficha que se creó a raíz del plan director de la Catedral de Tudela, pero nuestra idea en un futuro próximo, que esperamos que sea el año que viene, es volcar todo esto a Domus por la facilidad de gestión que permite esa herramienta. Como hemos comentado al principio, no solamente tenemos cuadros y esculturas, sino que hay otra serie de elementos, ¿no? Armaduras, lámparas, alfombras, tapices, y todo esto es un material que está en uso. Hay usos muy protocolarios, como esto que es una toma de posesión en el Salón del Trono, y hay otros usos, pues como en visitas guiadas o en las comidas que tiene tradicionalmente, comidas de trabajo de la presidenta o de consejeros, donde los elementos que tenemos nosotros inventariados se utilizan. Y ahora le paso la palabra a Amaya, que os va a contar la prehistoria de lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, como ha dicho Alicia, había inventarios previos, pero son todos con carácter administrativo, o sea, eran todos de Hacienda, para ver qué había y te contaban absolutamente todo lo que había en cada estancia. Y claro, como en el Senado que hemos visto, ¿quién los hacía? Pues el que más sabía de qué había allí, el conserje. Porque era el que se sabía qué había en cada sitio. Entonces, lo mismo te pone en el inventario, ya veis, los cuadros con los radiadores, pues en este momento no, pero con la grapadora, con la papelera, o sea, lo mismo le daba que fuese el Goya, que tenemos allí maravilloso, que los cestillos de tirar los papeles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que son unos inventarios poco específicos a la hora de los bienes artísticos, pero tienen una minuciosidad increíble, porque aquí, no sé si leéis desde allí lo que pone, ¿vale? Que en esta bandeja faltan 3 tenedores de postre desde el banquete dado en Javier a su majestad el rey con motivo del homenaje al brazo de San Francisco Javier. O sea, dice, estos tenedores faltan, que vino el rey y a alguien le hizo gracia a los tenedores y se los llevó.
¿Qué pasa? Que ahora nos faltan más, ya veis, que faltan 3, pero ahora faltan como 10. Y eso ya no había inventario, ya no lo dejaron registrado de quién se los llevó. Entonces, está todo a ese punto. Claro, está todo a ese punto hasta el año 35 más o menos. Luego ya, o sea, los inventarios brillan por su ausencia. ¿Para qué nos ha servido muchísimo esto? Pues para, por ejemplo, tener una base para la catalogación, porque con los inventarios nuevos que hicimos, encontramos una caja en la que ponía cama del ministro. Dentro había una cama, efectivamente, pero pues pinta de cama del ministro no tenía. Entonces, gracias a estos inventarios hemos encontrado que la cama del ministro pone ahí cama de hierro con pies dorados, y la cama que estaba dentro es esta que tenéis allí, que era la cama que le habían hecho para la alcoba del rey. Entonces, claro, aprovecharon la caja y metieron la otra cama. Pero claro, si no tienes estos puntos de referencia, pues es que no tienes base para catalogar. Porque dices, no, pues sería un ministro que le molaba las camas de verdad. Entonces, también gracias a los proyectos que a todo esto. Claro, no tenemos en el archivo un sitio en el que digas, bueno, aquí está todo lo de Palacio ordenadito, que está súper ordenado, pero claro, todo esto eran proyectos públicos. ¿Dónde estaban? Pues en obras públicas. Entonces tienes que ir a obras públicas. Luego para los inventarios tienes que ir a Hacienda. Hay muchas cosas que son acuerdos de la Diputación que los tienes en las actas. Entonces hay que ir como tirando del hilo de cada cosa. Y gracias a que se conservan los proyectos y que se conservan los planos, porque eran concursos públicos, puedes saber cómo han cambiado las estancias. Bueno, cómo han cambiado las estancias y los encargos, que me encanta que hayan guardado hasta papelitos de este pelo, con los bocetos de, a ver cómo quieres el butacón. ¿Así? ¿Cuál te gusta más? Este, y lo ponían, abajo. No, elijo el 1. Y luego hay sobrecicos con las pruebas de los textiles, a ver cuál querían. Y lo mismo con los suelos. Entonces, todo esto nos ayuda muchísimo a reconstruir la historia de cada estancia. ¿Qué pasa con las estancias? Pues que van cambiando. Lo que ha dicho Alicia, cada X, ahora cada menos, pero antes, cuando cambiaba el rey, pues ya veis aquí en el Salón del Trono, si os fijáis que aquí tenemos una María Cristina, aquí ya tenemos a Alfonso XIII, claro, cambia, ya nos cambia, nos plantan bustos, y hasta hace poco teníamos una réplica del pendón de las Navas de Tolosa y ahora ya hay un pendón con el escudo de Navarra. Entonces, claro, también hemos tenido que tirar mucho de fotografía antigua, de postales, porque se vendían muchas postales del palacio, para ir reconstruyendo todos los cambios. Entonces también ha habido cambios de usos y se han registrado de los salones y áreas que han desaparecido, porque claro, tenemos, por ejemplo, la galería cristalada esta, que ya no existe, o en la propia sede de la Diputación estaba la caja de ahorros. Y luego también hemos conservado todos los planos, porque como se hacían todas las reformas, y hemos ido viendo cómo han cambiado de uso las salas. Pues, por ejemplo, aquí pone que era la alcoba del rey y luego ya cambió a ser una capilla. Entonces, claro, en el inventario te lo ponen en el mismo sitio porque son inventarios topográficos, pero te van cambiando, claro, obviamente, todo lo que hay dentro. Y luego te van cambiando la capilla de sitio y cambian todo el mobiliario y dices, vale, vamos a reaprovechar. Y luego en el siglo XX, a finales, lo que hicieron fue inventarios de fotografía. O sea, hacían fotos de los cuadros y ya está. Ni una referencia, ni de dónde están, ni de quién son, ni de nada. Entonces, nos queda muchísimo por hacer. Ya hemos visto que a todos es un consuelo, la verdad, que estemos todos parecidos, pero está bien que podamos tirar de toda esta documentación histórica para poder reconstruir lo que nos queda y, como decía el compañero de la UNED, lo que falta. Entonces, pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes, soy Pablo Larraz y tengo la satisfacción de presentar en este encuentro organizado por el Museo Cerralbo la comunicación El patrimonio disperso, 40 años recopilando la fotohistoria del carlismo, una comunicación realizada de forma conjunta junto a Víctor Sierra Sesúmaga. Como introducción, quizá conviene recalcar que por la misma naturaleza y devenir de este singular movimiento político del siglo XIX y primera mitad de XX, que es el carlismo, su historia fotográfica se hallaba en buena medida dispersa u olvidada.
finales del siglo pasado, la mayoría de estos fondos se encontraban desperdigados en infinidad de localizaciones pendientes de catalogación e inventariado y sin haber sido en su mayoría puestos en valor. Además, al tratarse de un movimiento político, pues en aquel periodo en descomposición, cuya última generación de testigos y partidarios, pues por razones lógicas y biológicas, se encontraba en ese momento en trance de desaparición, unido todo ello pues, a cierto desinterés y falta de perspectiva histórica, tanto por parte de particulares, familiares de segunda generación y también de instituciones en aquel momento. Ahora, afortunadamente, pues tenemos organismos como el Museo del Carlismo de Estella o el mismo Museo Cerralbo, pues muy interesados en recuperar este patrimonio, pero en aquel momento había un vacío importante y un riesgo pues, inminente de que se perdiera, ¿no? Con este propósito, hacia 1970, Víctor Sierra Sesúmaga, consciente de la situación y de la urgencia por realizar esta labor, inició pues, una labor de recopilación, catalogación y contextualización de todo este material desperdigado en álbumes familiares, colecciones particulares, anticuarios, almonedas y en algún fondo también en instituciones, ¿no? En este empeño le acompañé a partir de 1990, realizamos de forma conjunta el centrado principalmente en el ámbito geográfico del País Vasco y yo de Navarra, y a partir del año 2000 ampliamos nuestro margen o radio de acción, digamos, a las colecciones y legados carlistas de toda España. Nuestra labor se centró principalmente en lo que es la reproducción, bien fotográfica o digitalización, tanto de positivos fotográficos como de negativos. En primer momento lo hicimos de forma con óptica, reproduciendo a través de fotografías con macro, y más tarde pues, con digitalización a gran resolución, ¿no? Además de esta reproducción, procedimos pues, a la catalogación de los fondos, localización de autores, lugares, fechas, en la medida de lo posible, identificar personajes y situaciones, unidades de combate, circunstancias, etcétera. También, asimismo, junto a las fotografías, procedimos a recoger aquellos documentos que acompañaban y contextualizaban los fondos, como podían ser cartas, diarios de guerra, y otro tipo de documentación. También un poquito recoger la contextualización en que se encontraban lo que son las fotografías, bien en álbumes personales anotados, en cajas, en retratos de exposición, en reportajes fotoperiodísticos, etcétera, un poco como material etnográfico y material iconográfico, cómo se le trataba, ¿no? En el caso de la Guerra Civil, además, cuando nos fue posible, junto a la recopilación de este material gráfico, procedimos a la recogida de los testimonios orales de sus protagonistas. Una labor, la verdad es que también humanamente muy, muy gratificante. Debemos señalar que a partir de 2010, para toda esta labor, contamos con la colaboración y, en algunos casos, con los medios a nuestra disposición de la sociedad que puso la Fundación Popular de Estudios Vascos a través del interés y empeño de su entonces presidente, don Carlos Olazábal Estecha. Como medio de trabajo, lo que procedimos fundamentalmente es a clasificar en 4 ámbitos temáticos históricos principales: la Tercera Guerra Carlista y el exilio posterior, de 1872 a 1876, toda fotografía relacionada con la familia real legitimistas, generalmente en el periodo entre guerras, la actividad política y social del carlismo también en ese periodo, del final hacia 1860, al final de la Tercera Guerra Carlista y el comienzo de la Guerra Civil, y luego el fondo evidentemente más numeroso que corresponde a la Guerra Civil Española, tanto desde la óptica del frente como desde la óptica de la retaguardia. Respecto a los fondos fotográficos recogidos sobre la Primera Guerra Carlista, fundamentalmente por Víctor Sierra Sesúmaga, quizá de forma más destacada debemos referir toda la fotografía de José de Lejarreta. José de Lejarreta era un sencillo fotógrafo retratista de pueblo rural, establecido, aprendió en Vitoria, pero luego se estableció en Durango, y tiene la oportunidad de desarrollar su labor fotográfica durante la Tercera Guerra legitimista. Es territorio, esa zona de Vizcaya es territorio controlado por
los carlistas y además el cuartel real se establece durante una temporada en el propio Durango, con lo cual él realiza pues infinidad, cientos de fotografías de voluntarios, de oficiales, también de don Carlos, de su séquito, fotos de grupo, fotos grupales, incluso pues hacía algún reportaje de instalaciones como los parques de artillería que establecen en Vizcaya, algunas fotos a campo abierto. En todas ellas pues lo que procuramos fue identificar, datar, estudiar pues toda la indumentaria con decoraciones, emblemas, etcétera, identificar a los personajes y en la medida del posible también identificar los lugares donde fueron realizadas. Una labor de investigación, principalmente comento por Víctor, que es el mayor experto en fotografía durante la Tercera Guerra Civil. También reunimos decenas de retratos de muy diversos autores y muy diversa procedencia de la familia real carlista, sobre todo pues, bueno, retratos tanto del periodo de la Tercera Guerra Carlista como posteriores. En algunos aparece el propio Marqués de Cerralbo durante los periodos en que estuvo al frente del Partido Carlista, como de la vida de don Carlos y la corte carlista en el exilio en Venecia, etcétera, en los periodos posteriores también. Don Carlos era un hombre muy proclive a fotografiarse en los mejores talleres fotográficos de los lugares donde pasaba, pues existe constancia gráfica de todos sus viajes y hemos logrado pues, una colección muy, muy importante de estas imágenes que tienen autorías pues, realmente diferentes en algunos pues, fotógrafos muy destacados. En ese momento lo más puntero que había en la fotografía de albúmina en Europa. Del otro periodo muy interesante es el carlismo entre guerras, quizá el que menos volumen gráfico tenemos y en los que se recogen generalmente pues, lo que era la actividad social, actos políticos, algunos mítines, encuentros, etcétera, en los que en ocasiones también aparece el Marqués de Cerralbo durante este periodo. El fondo más numeroso en volumen, sin duda alguna, además con diferencia, es el de la Guerra Civil Española. Hemos recopilado, pues la verdad es que decenas y decenas y decenas de álbumes familiares, de legados, además muy variables, desde una docena de fotografías hasta cientos, incluso miles de fotografías en algunos lugares, en algunas familias, ¿no? De ellos, quizá lo que más podíamos destacar es que hemos logrado sacar un poco a la luz la producción de algunos fotógrafos que tenían una doble condición, eran voluntarios carlistas y combatientes. Entre ellos destaca el Cojo Dermoa, un fotógrafo muy peculiar, con una estética y una técnica casi del siglo XIX, que realiza unas fotografías muy costumbristas y muy interesantes del frente de Vizcaya y de Guipúzcoa en 1936-1937. Nicolás Ardanaz, un fotógrafo pamplonés, también voluntario requete, quizá el más conocido de todos, aunque su producción gráfica, pues la verdad es que estaba muy poco recogida y dispersa. Hemos logrado reunir un número importante de imágenes. El más destacado, sin duda, Sebastián Taberna, del que luego hablaré. También una mujer fotógrafa, Lola Valestena, que con su cámara recorrió frentes, lugares donde entraban las tropas nacionales, las tropas carlistas, también como miembro de frentes y de la organización Frentes y Hospitales, realiza unos reportajes muy interesantes sobre la convivencia de la población en los lugares recién liberados o ocupados por el Ejército Nacional. Otro fotógrafo combatiente es Martín Castañaza Torre, que cubre todo el frente de Levante, unas imágenes, algunas de ellas de notable calidad, y Germán Raguán, que cubre los primeros meses de la contienda en Guipúzcoa también desde una visión muy del voluntario, ¿no? En cualquier caso, el más destacado es Sebastián Taberna, un fotógrafo pamplonés que con su Leica realiza una producción fotográfica muy extensa del frente de Somosierra, Navafría y sobre todo Guadalajara entre 1936 y 1937, con una calidad estética, artística y técnica muy notables y una peculiaridad seguramente única en la Guerra Civil Española, que unido a su condición de fotógrafo y combatiente realiza los revelados y los positivados en el mismo frente de batalla, distribuyéndolas sin ningún ánimo propagandístico ni publicitario, sino simplemente pues, dándoles a sus amigos las imágenes. Un legado que hemos logrado pues, recientemente sacar a la luz con un fondo de más de 3.500 imágenes, donde el rostro humano es su protagonista, pero las escenas costumbristas, las escenas etnográficas, a veces
con planos y estética muy arriesgada para el momento y muy innovadora, muy en consonancia con la fotografía en boga en países como Francia, Alemania, la Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos. Nos ha dejado un legado hasta ahora inédito y realmente impresionante de nuestra guerra civil, y insisto, desde un punto de vista muy humano, nada propagandístico, y desde esa visión particular del fotógrafo que además es combatiente. Hemos tenido también el privilegio de acceder a numerosos álbumes personales en los que, bueno, se conjunta la forma estética de recoger todo aquello con información muy detallada de lugares, fechas, nombres, etcétera. Un legado en ese sentido de información muy notable. En total, a través de estos años, que han sido 30 años de trabajo, pues hemos logrado digitalizar 27.000 imágenes fotográficas a gran calidad. Sí que tenemos pendiente realizar una documentación de ellas, pues, con algún sistema informático que nos facilite luego localización de temáticas y demás, para que alguien ajeno pueda acceder a ellas. Alguien que no conozca los archivos como nosotros los conocemos. Hemos accedido y recogido también más de 120 colecciones epistolares, algunas muy completas y extensas, muy interesante también para lograr esa microhistoria y esa intrahistoria de estos periodos. 26 diarios de guerra, tanto de la guerra carlista como de la guerra civil española, y la recogida de más de 300 testimonios orales de personas que, por desgracia, pues ya han desaparecido, no se encuentran entre nosotros. Además, Víctor, en conjunción con la Fundación Popular de Estudios Vascos, ha logrado la digitalización de más de 70.000 documentos originales de archivos privados, en general relativos a la Tercera Guerra Carlista. Una labor esta, pues bueno, que ha tenido también sus frutos de divulgación. Hemos publicado varios libros, algunos de ellos de forma conjunta, Víctor y yo, tanto de relativos, pues, a la fotografía en la Tercera Guerra Carlista, retratos de la familia real carlista, y fotógrafos y fotografía de voluntarios requetes en la Tercera Guerra Carlista. El más destacado y recientemente puesto en valor es la figura de Sebastián Taberna, que fue protagonista de una magnífica exposición en el magnífico Museo Cerralbo, una exposición que tuvo mucha aceptación y repercusión, y muy buenas valoraciones por redescubrir un fotógrafo, pues, hasta ahora desconocido. Una exposición que se inauguró en el Museo Cerralbo y ahora está, debido a este éxito, pues está teniendo varias itinerancias la actual en el Museo del Carlismo de Estella. Reiterar mi agradecimiento y, pues, por esta oportunidad de participar en este encuentro, y bueno, gracias por su atención y gracias al Museo Cerralbo, como siempre, por su profesionalidad, facilidad y cariño, pues, hacia todos los que en cierta medida, pues, hacemos Cerralbo. Buenas tardes. Como habíamos indicado, ahora vamos a recoger esas preguntas que tengáis pendientes y luego procederemos al cierre del encuentro. No sé si alguien en la sala quiere aportar algo, preguntar algo. Luego nos diréis en modo virtual si tenemos algo pendiente. Ay, menos mal. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a Alicia, pero veo que no está, así que la dirijo a quien trabaja en el Museo Cerralbo, porque nos ha hablado del inventario Cabré y de todos los diseños de las habitaciones, ¿no?, que aparecen en los planos de las habitaciones del museo. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, en los años 40 todo el entresuelo sufre profundas transformaciones, ¿hay planos anteriores a las transformaciones de los años 40 para reconstruir cómo sería el palacio, tanto en época de su construcción como, digamos, hasta los años 20? ¿O es un trabajo que solo se puede hacer a través de los inventarios y fotografías? Gracias. ¿Queréis responder vosotras? ¿Queréis? Bueno, ya sabéis que es un trabajo colectivo, o sea que, bueno, el primer plano que tenemos es del año 1941, corregidme, ¿verdad? Y tiene que ver con ese previo al momento en el que Consuelo Sanz Pastor desmonta parte de la zona de vida, alcobas, almacenillos, zonas de servicio, que coinciden ahora con la zona en la que tenemos la sala de exposiciones. En ese momento es un proyecto muy aplaudido, de hecho se publicó en el año 48 como la gran ampliación del Museo Cerralbo y cambia la fisonomía absolutamente de la planta entresuelo. Pero también es verdad que la idea inicial de museo, ya lo dijeron mis compañeras, era
Planta principal, escalera de honor, zaguán, con lo cual nunca se pensó que la planta entresuelo, que tenía que ver con recepción de personas más cercanas y sobre todo con vida cotidiana, no vida solamente de aparato, no, sin que haya que pensar en una rigidez absoluta, pero era la planta diaria, mientras que la planta principal no era diaria, pues en ese momento no pensaron que pudiera tener ningún interés por razón de objetos museables o obras de arte, etcétera. Si bien había salas que sí. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se están reconstruyendo esas salas y cómo se ha venido haciendo desde la persona que a mí me precedió, Lourdes Vaquero, en la dirección? Bueno, pues no habiendo más datos que los inventarios del año 27 de Cabré, que como han dicho mis compañeras, no eran tan detallados. De momento no iba explicando sala por sala con ese interés arqueológico, ¿no?, que hacen el resto del piso principal y etcétera, que iba de arriba abajo, de izquierda a derecha, como si fuera una estratigrafía, dale, dale, dale. En este caso, él hace otro tipo de agrupaciones y todavía se pueden sacar muchos datos muy importantes, sin tener la fiabilidad, por supuesto, que tiene el documento anterior. Esto tiene que ver con que es 5 años más tardío. Entonces, la situación actual del entresuelo, hay una parte que obedece mucho a la información del inventario, hay otra parte que son absolutas recreaciones. Por favor, los que nos movemos en este mundo, distingamos entre recuperación, recreación. No sé cómo será en otros idiomas con las traducciones, ¿no? Pero hay recreaciones en el museo y así lo indicamos en las herramientas y en las publicaciones que tenemos. Y esa es nuestra realidad. Son distintos momentos. Claro, es muy tardío realmente un plano solo del año 41, Claro, es ya, bueno, después de los Cerralbo realmente. Claro. Lo que pasa es que luego, bueno, la exposición que tenemos ahora, que se llama Del Chateau al Hotel, los Palacios de los Marqueses de Cerralbo, sí que aportamos una parte importante de esos proyectos realizados por Sureda, por Cabello la Piedra y Cabello y Asó, hablando de lo que ellos querían que fuera el Palacio Cerralbo. Entonces, hay una parte que sí está documentada y que tenemos ese material de archivo, y hay otra parte pues que no. Y luego lo que nos falta es, claro, nos faltan a veces no, nos faltan los 100 años de transformaciones del museo, por mucho que esto se haya entendido como un museo estático. No lo ha sido. Ha sido estático en relación con los cambios que han tenido otras grandes instituciones de este país, ¿no? Pero verdaderamente sí nos faltan datos también, a pesar de que nos movemos desde un archivo propio, que eso es una ventaja fantástica, y que, bueno, pues que se ha venido trabajando en ese tema. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias por la respuesta. A ti. ¿Más preguntas? No sé si Gloria, María Antonia, María Jesús, ¿algo queréis comentar? Bueno, pues vamos a, como dicen en Portugal, a encerrar, ¿no? este encuentro. Bueno, pues otra vez reiterar el agradecimiento a todos los presentes, a los ausentes, a quienes habéis seguido este encuentro online y a quienes habéis aguantado aquí estoicamente, porque si bien el tema era necesario e importante, son las 8 de la tarde. Agradecer, por supuesto, a las personas que no hablan habitualmente castellano, el esfuerzo hecho para que les comprendamos mejor. Y bueno, pues a todo el equipo que se ha visto involucrado en este trabajo. Sabéis que cada 3 años organizamos un encuentro de este tipo. Nos parecía arriesgado, en principio, dedicarlo a inventarios, pero también nos parecía una obligación que teníamos, porque este trabajo del día a día sobre los documentos y sobre los inventarios no es algo que atraiga, quizás, cuando llegas a la investigación, por todo el tiempo que exige su identificación, análisis, cotejo, etc. Uno puede estar años trabajando en un documento y el resultado ser muy pequeñito en comparación con trabajos que se hacen con medios más ágiles o más modernos, ¿no? Pero estamos convencidas y estamos convencidos de que hace falta, de que somos la comunidad de los inventarios, de algún modo, ¿no? Y que vamos a tener que seguir investigando e identificando. No es un camino sencillo, pero gracias a personas como nosotros y los que estáis al otro lado de la pantalla, a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad?, pues este trabajo se sigue haciendo. Y sí que quería hacer un último agradecimiento. Si bien las personas que trabajamos en el ámbito de lo público, de las administraciones o incluso de lo privado, entendiendo que se trabaja en fundaciones, pero me refiero fundamentalmente a lo público, no es que tengamos el placer solamente, sino la obligación de gestionar, cuidar, avanzar, investigar, explotar nuestros inventarios, porque es una obligación como empleado público. Todavía hay que quitarse más el sombrero pues, con personas como Sierra Sesúmaga
y como la RAZ u otras personas de las que habéis hablado que venís del mundo privado y que os dedicáis y se dedican a recomponer, cotejar y hacer unos corpus que si no de otra manera se perderían, ¿no? Entonces eso es, vamos, agradecible al máximo porque se hace desde el interés general y con recursos propios y desde luego dedicando mucha vida y muchas horas a esto. Y no solamente hay un Larraz y un Sierras Esúmaga, sino que hay más personas que se dedican a eso y algunos de vosotros también estáis. Estar muy contentas como estamos de que hayamos reunido no solo a técnicos de museos, que nos gusta mucho porque nosotros somos de esa tribu, con lo cual estamos encantados entre nuestros compañeros y compañeras, pero queríamos atraer aquí también a técnicos de archivos, a personas que investigan en archivos, en bibliotecas, en conjuntos monumentales y que otras veces, bueno, pues no se ven reflejados en este tipo de encuentros, ¿no? Por supuesto, nuestros compañeros del Ministerio de Cultura que están aplicando todas estas maravillas, actualizaciones y actualizadas y útiles para gestionar el patrimonio de este país. Y agradecimiento al comité científico, a las coordinadoras, todo ha salido fenomenal, a los compañeros del Cerralbo y a todos vosotros, que es que me dan ganas de haceros fotos porque no os imagináis el mérito que tenéis, ahí todos colocados, eso sí, un poco más calladitos de lo que hubiéramos querido porque había tantas cosas de las que hablar, pero bueno, vamos haciendo red y esto significa que si no es ahora seguiremos en contacto. Las actas saldrán más adelante, esperemos que pronto, ya hay plazos para presentar los textos y por supuesto en el canal de YouTube lo colgaremos en cuanto podamos. Gracias a Caligrama y yo creo que no se me olvida nadie, agradecimientos, ¿no? Solo faltaría, ¿no, verdad? Venga, pues yo creo que nos merecemos un aplauso, ¿verdad? Todos.